a compartir, por favor. ¿Ven imagen? Sí, doctora, se ven las pipetas. Ya, muy bien. Vamos a ver de las miopatías inflamatorias, o sea, nos toca revisar ese tema que es bastante complejo. Antiguamente se mencionaba uno o dos entidades que estaban relacionadas con esto. Sin embargo, actualmente vemos que cada vez el grupo de enfermedades que se van agrupando cada vez más y se van haciendo nuevo grupo de enfermedades que ante todo están comprendidas de estas miopatías inflamatorias, ante todo desde el punto de vista autoinmunitario, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando hablamos por eso de miopatías inflamatorias, es un grupo muy diverso de enfermedades musculares que ocurren muy raramente y se caracteriza ante todo por inflamación, ante todo a nivel de las fibras musculares, ¿no? Y puede encontrarse en forma aislada, o sea, solo compromiso a nivel muscular, ¿no? O también con otras manifestaciones, ¿no? El compromiso de repente cardiovascular, compromiso respiratorio, ¿no? Que tiene una afección desde el punto de vista sistémica. Entonces, muchas veces la única forma de hacer un diagnóstico preciso es la biopsia muscular. Aunque hay una serie de grupos, ¿no? Dentro de estas enfermedades que tienen las mismas características, ¿no? Y que de alguna manera pudieran interpretarse, ¿no? No poder interpretarse adecuadamente, porque independiente de la etapa evolutiva de la enfermedad, también podemos encontrar que hay escaso proceso inflamatorio, entonces esto puede confundir. Entonces, nosotros la historia clínica es fundamental, ¿no? Porque aquí vamos a buscar otras, podemos confundir con otra serie de miopatías hereditarias que de alguna manera nos pudieran confundir el diagnóstico, ¿no? Entonces, es muy importante por eso desde el inicio encaminar una historia clínica adecuada para poder posteriormente hacer un diagnóstico preciso, ayudado con la biopsia y también ayudado por una serie de anticuerpos específicos para determinadas enfermedades incluidas dentro de estas miopatías inflamatorias. Entonces, muchas veces tenemos que hacer descarte con otras enfermedades, por ejemplo, las distrofias facio-escapulohumeral, ¿no? O distrofias a nivel de la cintura pélvica, o miopatías metabólicas, o enfermedades de enfermedades endocrinológicas que te pueden generar también alguna confusión, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal, la astenia, entonces también pudiera nosotros confundirnos con este diagnóstico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las características clínicas son bastante evidentes, pero lamentablemente muchas veces el inicio nos puede confundir con una serie de procesos endocrinológicos, metabólicos, infecciosos, ¿no? Entonces, dentro del grupo de las miopatías inflamatorias,
tenemos una serie de variedades, ¿no? Y cuáles vamos a tomar en cuenta, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos desde el punto de vista autoinmune o idiopáticas llamadas, o el grupo de infecciosos. Y nosotros hay que saber hacer desde el inicio, saber diagnosticar, ¿no? Y separar a qué proceso pudiera deberse estos procesos. Bien, tenemos acá de las infecciosas, por ejemplo, el virus, el VIH, el Coxsackie virus, la influencia, la triquinosis con compromiso muscular también, ¿no? Y que puede generar también procesos inflamatorios, el estreptococo, ¿no? El estafilococo, ante todo el Clostridium, puede ser inclusive un proceso de una miopatía necrotizante, y algunas micóticas, ¿no? Entonces, miren que desde el inicio nosotros tendríamos que separar, ¿no? Si esto se debe a un proceso infeccioso, metabólico, pero lo que ahora nos toca realmente desarrollar es las enfermedades autoinmunes o idiopáticas, ¿no? Que es el otro grupo que corresponde a inmunología, que son la dermatomiositis, la miositis necrotizantes inmune, las inmunomediadas, ¿no? O la miositis por cuerpos de inclusión, o la miositis de sobreposición. Estas variables son las que usualmente vamos a describir dentro de esta teoría, ¿no? Entonces, hemos visto que durante muchos años esta forma evolutiva de identificar estas miopatías inflamatorias autoinmunitarias ha cambiado mucho, ¿no? La medicina es así, o sea, cada vez se va mejorando la identificación de los diagnósticos, o las enfermedades se van descubriendo cada vez, eh, este, mejorando una clasificación o mejorando el diagnóstico. Fíjese, mire que ya esto viene desde el siglo pasado, ¿no? Antiguamente de estas autoinmunitarias solo se hablaba de la polimiositis, ¿no? Y después hablamos de la fusión de polimiositis y dermatomiositis, o sea, con compromiso además no solo muscular, sino además dérmico. Posteriormente, en el año 1978, ya se comenzó a hablar de las miopatías por cuerpos de inclusión. Ahí lo identificamos como IBM, ¿no? Miopatías por cuerpo de inclusión. Entonces ya teníamos o sea, tres entidades que estaban dentro de la clasificación de autoinmunitarias. Y en el 91 se fue creciendo el grupo de estas de las manifestaciones de polimiositis, de problemas miálgicos relacionados a la inflamación, y se incluyó ahí la miopatía necrotizante inmunomediada, que la denominamos ahí IMNM, ¿no? Entonces ya hubo un tercero, ¿no? Y finalmente desde el 2018 siguieron aumentando, ¿no? La clasificación, tenemos la dermatomiositis, la miopatía por cuerpos de inclusión, la miopatía necrotizante, y tenemos la no específica y la polimiositis. Lo interesante de esto es que, fíjense, la polimiositis en sí, que antes era la enfermedad símbolo de estos procesos inflamatorios, de las miopatías inflamatorias, ahora es prácticamente por exclusión. Y algunos dicen que no, inclusive podría estar comprendida de cualquiera de las anteriores enfermedades, ¿no? Y no como antes lo estudiamos como
la enfermedad, ¿no? La principal de este grupo, ¿no? Pero bueno, en la medicina pues es así, ¿no? Entonces, epidemiológicamente pues es una enfermedad rara. La mitad de las causas de la miositis está relacionado con la miositis de superposición, o sea, relacionados con otras enfermedades de punto de vista de enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y entonces el 90% de los casos en total están justamente relacionados a la presencia de miopatía necrotizantes o la dermatomiositis, ¿no? Y por lo tanto, el variable es que usualmente es mayor de afectación en mujeres, ¿no? Ante todo porque corresponde a esta miositis de superposición y también con más frecuencia en la dermatomiositis. El proceso, pues, de estas enfermedades son bastante raras y solo se presentan de 2 a 10 casos por millón de habitantes, ¿no? Entonces usted me dirá, doctora, vamos a ver frecuentemente en nuestros centros hospitalarios. Sí, sí llegan los casos realmente, pero es el mismo caso que a veces recrudece y se hospitaliza o va a consulta, ¿no? Con bastante frecuencia por las mismas complicaciones de la enfermedad, pero no se ve así como el lupus eritematoso, como la artritis reumatoidea, porque su incidencia es muy baja, ¿no? Se ven en dos picos, dentro de dos grupos importantes de edades, entre de 5 a 14 años, con mayor incidencia en la dermatomiositis, y en la polimiositis, la frecuencia con respecto a la edad está en relación a de 45 a 65 años, ¿no? Como les había dicho, es más frecuente en mujeres 2.5 a 1, pero si está relacionado con otras enfermedades del tejido conectivo, esta se puede inclusive elevar de 10 a 1, ¿no? Solo en caso de las miositis por cuerpos de inclusión, en estos casos la incidencia mayor es por arriba de los 50 años. Y también en esta enfermedad la predominancia es en varones, ¿no? En el resto, con mayor frecuencia en las mujeres. Entonces, los factores que intervienen en la patogenia de esta enfermedad son múltiples, ¿no? Son desde factores genéticos, se ha visto factores de algunos que inducen o factores de riesgo que inducen a la presencia de la enfermedad, como por ejemplo algunas bacterias, la presencia de drogas, ¿no? El cigarrillo, el sílices, ¿no? Son factores que de alguna manera intervienen en la presencia de incremento de los linfocitos e infiltración de linfocitos a nivel muscular, tanto el incremento de CD4 o la presencia de CD8, ¿no? Entonces, es un conjunto de factores que pueden influir a esta enfermedad. Como también el factor de riesgo importante para la aparición de enfermedad, estamos viendo las neoplasias, ¿no? En caso de la dermatomiositis, pacientes con cáncer de pulmón, ovario, de colon y recto, del seno, a nivel cervical, nasofaringia, estos pacientes con esta patología neoplásica pueden hacer cuadros relacionados a la polimiositis inflamatoria. O sea, cuando tenemos una enfermedad inflamatoria, tenemos que descartar de todas maneras
esta posibilidad que esté inducida por la neoplasia, ¿no? En caso de polimiositis, tenemos el cáncer de pulmón, linfoma no-Hodgkin, de endometrio, tiroides, entre otros, ¿no? Entonces, un factor de riesgo es importante la presencia de neoplasias, ¿no? Entonces, como hemos dicho, que el punto principal de estas enfermedades es hay un proceso inflamatorio, una miopatía inflamatoria. Es un grupo de enfermedades que sí potencialmente sí hay tratamiento y lógicamente se controla muy bien la enfermedad, ¿no? Y relacionados muchas veces con enfermedades con compromiso multisistémico y, eh, y de alguna manera cada uno tiene características un poco diferentes, difieren unas del otro, por eso los diagnósticos van a salir en función a algunas manifestaciones que vamos a posteriormente a discernir. Es muy importante también la presencia de anticuerpos, pero lamentablemente en nuestro medio diferimos muchos de estos anticuerpos en otros países en donde las investigaciones y los factores económicos contribuyen a que los diagnósticos sean más precisos porque la medición de estos autoanticuerpos podrían realizarse con mucha facilidad. Nosotros realmente la biopsia es un medio importantísimo para los diagnósticos, pero nos falta todavía aumentar, ¿no?, la presencia de dosaje de estos autoanticuerpos y cada vez son más, ¿no?, las variables de autoanticuerpo. Entonces, eso nos complica un poco la precisión del diagnóstico. Entonces, nos valemos mucho por las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, ¿no? ¿Cuáles las manifestaciones clínicas más frecuentes en todo este grupo de enfermedad? Son la debilidad muscular proximal de la cintura pélvica y de la cintura escapular, que es simétrica y es bilateral. Ojo, no es dolorosa. Puede tener mialgia si hay presencia del ejercicio, pero usualmente no duele, es debilidad. El paciente no puede realizar algunas actividades, lamentablemente, porque hay un estado de debilidad. Y cómo excepto en la presencia de la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿ya? En esa no es simétrica ni tampoco es bilateral, como después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, pero en el resto sí lo es. Entonces, ¿cuáles son las características en la debilidad muscular? Es debilidad, dificultad para la marcha, pero cuando el paciente pues realiza trechos muy largos, muy prolongados. Normalmente uno no se da cuenta cuando hay presencia a la marcha, pero sí cuando sube escalera, porque ahí el paciente sí necesita todos los compromisos, toda la parte de los músculos de la cintura pélvica para elevar el miembro. Entonces el paciente realmente ahí se da cuenta, ¿no?, que no puede subir. Camina en llano perfectamente, pero al subir escalera tiene que sostenerse o agarrarse para seguir el próximo escalón. Cuando se cae el paciente al suelo por X motivo, no puede levantarse. O si el paciente se puede poner en cuclillas y al levantarse tampoco no lo va a poder hacer. Entonces, parte de la historia clínica es fundamental, ¿no? Y cuando tengamos un paciente con estas enfermedades inflamatorias, nuestro examen físico va a ser dirigido a todo esto que le estoy realizando, ¿no? Agáchese, lo puede hacer muy bien,
póngase en cuclillas, después trate de pararse, no lo va a poder realizar. Se va a agarrar de la pared y va a tratar de sostenerse y comenzar a subir. Igualmente, si él está sentado y le digo levántese, el paciente se va a apoyar mucho para ponerse de pie. Entonces, esa es la cintura pélvica. En la cintura escapular es dificultad para elevar los brazos y el paciente también lo va a referir porque no va a poder ni peinarse, ¿no? El paciente dice, usted se lava la cara. No, doctora, yo mi cara la pongo muy cerca y ahí sí me pongo mis manos, pero realmente estando erguidas y elevar mis brazos para lavarme no lo puedo hacer, no puedo peinarme. Y entonces hay preguntas claves que uno tiene que realizar. ¿Puede agarrar las pasamanos de los bus? No puedo, doctora. No puedo elevar mi brazo porque siento mucha dificultad para elevarlo. Se me cae el brazo. Yo me agarro, pero en los bordes de los sillones, ¿no? Entonces, estas preguntas son claves para poder de alguna manera identificar este proceso. También en el cuello tenemos debilidad de los flexores y el paciente usualmente se denomina el síndrome de la cabeza caída porque también manifiesta mucha dificultad. Puede haber también compromiso a nivel de la faringe, compromiso vulvar, que se puede presentar por una disfagia a nivel proximal, la presencia de ronquera o también la presencia de voz nasal, ante todo por compromiso a nivel muscular. El compromiso ocular o facial usualmente no lo hay. Y si lo presenta, hay que pensar en otros diagnósticos con compromiso, ¿no? O sea, no es frecuente el compromiso ocular o facial. Pero puede haber otras manifestaciones generales como fatiga, la misma mialgias, pero cuando hace mucho ejercicio, como les dije, no hay mucho dolor, artralgias o artritis, el fenómeno de Raynaud, ¿no? También baja de peso, puede haber fiebre, fenómeno de actividad, y también puede haber compromiso respiratorio. Es muy frecuente los compromisos intersticiales a nivel respiratorio. Puede haber afección cardíaca, las arritmias o las miocardiopatías, y como las miocardiopatías, o pueden asociarse también a neoplasia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que descartar esta posibilidad. Y finalmente puede generar también atrofias y contracturas de flexión y que esto lo va a conllevar con una mala calidad de vida, ¿no? Si no se controla, ¿no? Estas atrofias. Tenemos que evaluar la fuerza muscular. Ahí tenemos una tabla de Daniels en la cual vamos a tratar de valorar la fuerza muscular en estos pacientes, ¿no? Esta tabla es de 0 a 5, ¿no? Y en 0 es que ya no hay ninguna respuesta muscular, ¿no? En una hay contracción muscular visible, ¿no? Vemos una contractura muscular muy importante y lo podemos palpar también, ¿no? Pero no hay movimiento. En estadio 2, el músculo sí realiza todo movimiento contra la acción de la gravedad, pero no vence la resistencia, ¿no? Manual y parcial, ¿no? Se ha perdido ya el 50% de la fuerza. En el caso de estadio 4, el movimiento es posible en toda la amplitud e inclusive contra la acción de la gravedad y vence la resistencia moderada y manual. En este caso tenemos 75% de la fuerza, ¿no? Estamos hablando casi más o menos adecuada, ¿no? Bastante bien.
Y en el 5, el músculo soporta toda una resistencia manual y 100% de la fuerza. Entonces, en este caso ya estamos hablando que está normal. Pero el detalle es cómo vemos que se va deteriorando, ¿no? Esta fuerza muscular. Una de las entidades en que está incluida dentro de este grupo de las miopatías inflamatorias es la dermatomiositis, ¿no? Y vamos a decir algunas características propias de esta enfermedad. Ante todo, hay un compromiso cutáneo, ¿no? Y se ve lesiones eritematosas en las áreas expuestas y también en las áreas no expuestas. Reacción de fotosensibilidad con mayor precisión en las zonas expuestas al sol. Puede haber calcinosis, la cual es muy frecuente, ante todo, en la dermatomiositis en los niños, ¿no? Si no hay compromiso muscular, ojo, podemos tener también la dermatomiositis amiopática, o sea que hay todas las manifestaciones cutáneas, pero no hay esa presencia de esa debilidad muscular. O sea, ¿podemos verla de esta forma? Sí. Y la verdad que son menos frecuentes, pero sí lo podemos ver. O sea, tenemos la presencia de todas las características patonomónicas, como por ejemplo el heliotropo, la pápula de Gotrón o el signo de Gotrón, pero no hay debilidad muscular. A esto se denomina dermatomiositis amiopática. Las mialgias pueden presentarse, pero cuando está relacionado con otras enfermedades, usualmente como por ejemplo en el caso del lupus o la esclerodermia, ¿no? Entonces, sí pueden asociarse los cuadros de mialgia, pero no es frecuente las mialgias de por sí solas, ¿no? Un 15% está asociada a malignidad. Y pueden encontrarse también lesiones vasculares como telangiectasias en las zonas a nivel de las uñas, relacionadas a lesiones vasculares, ¿no? Un signo importante es la presencia del heliotropo, ¿no? Lesiones violáceas, perioculares, ¿no? Muchas veces con signos edematosos, ¿no? Pero de color violáceo. Tenemos también otra característica muy frecuente, es las pápulas de Gotrón, ¿no? Que son lesiones violáceas, escamosas, eritematosas, en las zonas de los codos, las rodillas, metacarpofalángicas, y usualmente están en la zona de extensión. Y tenemos otro que es el signo de Gotrón, que no hay lesiones escamosas o papulosas, ¿no? Son rash eritematosos en las mismas áreas que puede ser en la zona de extensión, ¿no? Son signos patonomónicos, ¿no? Acá podemos ver pues algunas manifestaciones que ya lo mencioné, ¿no? Las pápulas de Gotrón, ¿no? Que son lesiones pápulas eritematosas escamativas en las zonas de extensión de las manos, ¿no? En las zonas interfalángicas, como vemos ahí, no sé si la pueden ver. La presencia del eritema de heliotropo, ¿no? Lesiones violáceas, ¿no? Perioculares, periparverbral y puede también presentarse eh, edema palpebral y la presencia de lesiones de Gotrón, que vemos zonas muy eritematosos a nivel de la rodilla. ¿Ven las imágenes, por favor?
Como también puede verse depósito de cristales de hidroxiapatita y como les había mencionado, que esto es más frecuente en la dermatomiositis pediátrica, ¿no? Entonces se pueden ver estos depósitos y drenaje de estos cristales, ¿no? De hidroxiapatita, como ven, y alteraciones muy en algunas entidades óseas, ¿no? También vamos a ver en la zona de exposición en la cual de fotosensibilidad tenemos el signos de B, ¿no? Por la presencia de la blusa, ¿no? Y el escote que pueda tener y una reacción inflamatoria en el entorno de esa lesión. O el signo de Chal, ¿no? El signo de Chal, en la cual es también lesiones eritematosas en todo el entorno del cuello, ¿no? Presumiblemente relacionados con la presencia de esta reacción de fotosensibilidad. Y las zonas no expuestas también tenemos en otras zonas muy expuestas que podemos ver también estas manifestaciones de la presencia de eritema. Podemos también ver las manos de mecánico, como vemos ahí estos dedos, ahí son unas palmas y superficies laterales de los dedos que están agrietados, hiperqueratósicos y secos, ¿no? Como un trabajador bastante manual, ¿no? Pero el paciente de repente no realiza ninguna actividad física, ¿no? Estos hallazgos debemos buscarlo en pacientes con dermatomiositis, ¿no? Entonces, en áreas expuestas habíamos dicho y en zonas no expuestas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que usualmente el paciente no se expone, ¿no? Completamente desnudo, pero sin embargo hay una eritrodermia, ¿no? Vamos a ver también hipertrofia cuticular, ¿no? O eritema también periunguial, o la presencia de telangiectasias periunguiales, ¿no? Todos estos signos tenemos que ir en búsqueda de ellos, ¿no? Y ya habíamos dicho también puede haber las manos de mecánico que le hemos visto ahí, las de hiperkeratosis y dedos secos y agrietados a nivel, las zonas laterales de los dedos, ¿no? Puede verse también manifestaciones pulmonares, ¿no? Como la presencia de, procesos intersticiales, ¿no? Pulmonares, eh, o arritmias cardíacas, ¿no? O también miocardiopatías, ¿no? Algunas manifestaciones articulares y el 25% de los casos pudieran asociarse a cáncer, ¿no? Estas son todas las manifestaciones que pudiera verse en dermatomiositis. En la dermatomiositis hay un síndrome también que se denomina antisintetasa, ¿no? ¿Y por qué se denomina este síndrome antisintetasa? Porque tiene algunas características muy importantes, ¿no? Que difieren un poquito de todo este contexto de lo que habíamos hablado de dermatomiositis, ¿no? En este síndrome se caracteriza ante todo por la presencia, ya lo habíamos dicho, el punto de referencia, la miositis, enfermedad pulmonar intersticial, la presencia de artritis, ¿no? El fenómeno de Raynaud, como vemos ahí, inclusive que puede generar esta zona de necrosis en áreas distales, ¿no? Por vasoespasmo muy importante. La presencia de fiebre y otro es las manos de mecánico, ¿no? Usualmente en este síndrome antisintetasa tenemos el anticuerpo anti-JO1
presente, ¿no? Y este síndrome es bastante agresivo, ¿no? Ante todo por esta enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Y lamentablemente puede producir insuficiencia respiratoria y es una de las causas de complicaciones más nefastas de esta enfermedad, ¿no? La polimiositis. Entonces, eh, antiguamente la vedette de todo este grupo de enfermedades era la polimiositis, ¿no? Y tal vez en los textos y libros antiguos dice polimiositis, todo es polimiositis. Pero esto ha cambiado últimamente y dicen, bueno, dentro del grupo de la enfermedad de la polimiositis, la que usualmente la vamos a ver, pero cae dentro del grupo de exclusión de las otras, ¿no? Porque las más frecuentes son las anteriores que habíamos mencionado y esta pues puede confundir mucho, o sea, y todas las manifestaciones están incluidas en el resto de los grupos e inclusive no tiene anticuerpos específicos, muy específicos, ¿no? Entonces, la verdad que entonces se ha determinado de que esta polimiositis es más rara de lo que uno suponía y muchas veces está mal diagnosticado y probablemente antiguamente de estas anteriores enfermedades, como por ejemplo la presencia de miopatía por cuerpos de inclusión o la de Overlap, o miopatía necrotizante inmunomediata, estábamos diagnosticando como polimiositis, pero la verdad que no era polimiositis, ¿no? Entonces, realmente el diagnóstico de la polimiositis es cuando excluimos el resto y nos quedamos con este diagnóstico, ¿no? Entonces es realmente por exclusión la que usualmente nos genera. Pero lógicamente tiene las mismas características clínicas que habíamos dicho, por eso tiene todo, porque todo este grupo tiene las mismas características dentro de lo que habíamos dicho, ¿no? Debilidad muscular proximal, ¿no? O sea, el de laboratorio también va a tener mucho el CPK, TGO, TGP muy incrementado, ella sí va a tener, pero la verdad que muchas veces se ha hecho subdiagnósticos de estas. Tenemos otras de las entidades que están incluidas en miopatías inflamatorias, que es la miopatía necrotizante, ¿no? Esta entidad es más frecuente que la polimiositis, por eso digo que la polimiositis un poco se está excluyendo dentro del grupo de estas enfermedades. ¿Cómo será próximamente o se hará una nueva clasificación? Se da en un 19%, es más frecuente en adultos e igualmente hay una elevación del CPK y de los títulos, ya sea de los anticuerpos específicos, ¿no? Y específicos para estas enfermedades y también anticuerpos contra el músculo inflamatorio, el MAA, y usualmente es de inicio agudo. Hay que tener en cuenta, sí, la historia clínica, que puede estar generado usualmente por unas infecciones virales, el cáncer, enfermedad mixta del colágeno, por ejemplo la esclerodermia o enfermedad difusa del tejido conectivo, ¿no? Otra enfermedad difusa del tejido conectivo, como por ejemplo la esclerodermia, o puede estar relacionada, y ahora que lógicamente la terapia cardiovascular, eh, los pacientes cada vez son más gerontos, ¿no? La expectativa de vida se ha incrementado y gracias a una serie de medicamentos, ¿no? Que controlan algunas enfermedades desde el punto de vista de alto riesgo cardiovasculares, como por ejemplo el uso de estatinas,
puede la estatina inducir a una miopatía necrotizante, ¿no? Tal vez una de las causas más frecuentes de las miopatías necrotizantes, ¿no? Pero también tenemos otros medicamentos, por ejemplo, la hidrocloroquina, la pravastatina, que también es una estatina, o el bezafibrato, que también es en caso para el uso de triglicéridos, ¿no? Entonces, la atorvastatina también, entonces, que también está dentro de las estatinas. Entonces, las estatinas en sí es una de las causas muy frecuentes de esta miopatía necrotizante. Entonces, si tenemos debilidad muscular y proximal y la historia clínica nos dice que está tomando, tenemos la obligación de hacernos la pregunta si está relacionado con estos medicamentos, ¿no? Usualmente si uno eh, excluye esta medicación dentro de su terapéutica, mejora dentro de 4 a 6 semanas, ¿no? Su efecto es tóxico inmunomediato, ¿no? Es muy importante también los anticuerpos, ¿no? Entonces, porque ahí tienen los anticuerpos anti-SRP y, ante todo, el anti-HMG-CR, ¿no? Que se puede presentar hasta un 60%. Ante todo, el anti-HMGCR está relacionado a la presencia de la estatina, ¿no? Entonces, bueno, sí, definitivamente la ayuda de los anticuerpos nos genera mejorar nuestra asociación, nuestro diagnóstico, ¿no? Tenemos el otro grupo, es de las miopatías por cuerpos de inclusión. Habíamos dicho del inicio que se da con más frecuencia por arriba de los 50 años y se da de 4.9 casos por millón. Es insidioso, es crónico, ¿no? No es tan agudo como las anteriores, ¿no? Y se presenta más en el hombre que en la mujer, ¿no? Eso también es una diferencia, ¿no? Sustancial con respecto al resto, ¿no? Hay un compromiso proximal y distal, pero asimétrico, ¿ya? Es diferente al compromiso proximal que veíamos en las patologías de la dermatomiositis, polimiositis o polimiositis necrotizante inmediata. En esta, no, como ven en esta figura, ahí ese compromiso puede ser proximal, ante todo de los miembros inferiores, o también compromiso distal, ¿no? Que vemos ahí a nivel de las manos, ¿no? Entonces difiere a lo usual que vemos en estas patologías de miopatías inflamatorias, ¿no? Entonces los grupos afectados son los extensores de la rodilla, ¿no? Como vemos ahí en el dibujo por distribución muscular en MCI, ¿no? Miren, en los flexores de la muñeca, los dorsiflexores del tobillo, y también se puede presentar una disfagia progresiva, ¿no? Aquí los anticuerpos tenemos específicos para las miopatías por cuerpo de inclusión. Tenemos el anti-NT5C1A, que se da entre 30 a 60% de los pacientes. No es el 100% en ninguno, pero no, estos datos sí nos dan una posibilidad diagnóstica más cercana, ¿no? Y otra característica de las miopatías por cuerpo de inclusión, a diferencia del resto, es que no responde a manejo inmunosupresor. Lamentablemente, no hay. Puede haber también compromiso, ¿no?
articular o el compromiso de los extensores de alguna manera puede comprimir o atrofiar muchos músculos, ¿no? Por lo tanto, vemos muchas lesiones, ¿no? Y que genera, lógicamente, en el futuro mucha incapacidad funcional, lamentablemente, de estas enfermedades también, por atrofia, ¿no? Y medicina física y rehabilitación tiene que interactuar como parte del esquema de tratamiento, ¿no? Como les decía, pues sí hay presencia de, eh, de los músculos que están, de miopatía por cuerpo de inclusión, están afectados, ¿no? Ahí tenemos ante todo de la rodilla, los celeste más afectados, de la región de los tobillos también y de la flexión de los dedos, ¿no? Todos estos músculos que intervienen ya sea en la extensión o la dorsiflexión son los más comprometidos, ¿no? Que habíamos escrito. Otros compromisos en general, ya no estamos hablando de las enfermedades que se pueden presentar en este grupo de enfermedades. Puede haber también la artritis o artralgias, ¿no? Ante todo, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Overlap, ¿no? O relacionada con artritis reumatoidea, ¿no? En el contexto de pulmón, ¿no? Vamos a ver qué es la enfermedad intersticial difusa, ¿no? Es lo que se puede afectar. Y por lo tanto el paciente va a tener falla respiratoria, ¿no? Como complicación. Y entonces neumonías intersticiales difusas, ¿no? Podemos encontrarlas, ¿no? Y este está asociado además ante toda la dermatomiositis y relacionado al anticuerpo anti-MDA5, ¿no? Entonces, si yo quiero relacionar esta enfermedad con las miopatías inflamatorias, tendríamos que dosarle, ¿no? Este anticuerpo, ¿no? Que está muy frecuentemente asociado a enfermedad difusa intersticial pulmonar. Volver a recalcar que hay presencia de asociación con malignidad, ante todo de la dermatomiositis y la polimiositis, ¿no? Son las dos que usualmente tenemos que sospechar, ¿no? Y entre las asociaciones más frecuentes tenemos el UCEA de ovario, pulmón, páncreas, estómago, colorectal, ¿no? El linfoma no Hodgkin y tumores en nasofaringios, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente de sospecha con dermatomiositis y polimiositis, ¿no? Ante todo, en dermatomiositis, un paciente adulto mayor, ¿no? Yo tengo la obligación también de descartar, ¿no? Las posibilidades que había dicho, ¿no? Asociación a alguna malignidad. En muchos casos, sí, las enzimas musculares se encuentran incrementadas, pero no tanto, ¿no? Como enfermedades, como dentro de las enfermedades por autoanticuerpos, ¿no? El diagnóstico, ante todo, se hace por enzimas musculares, ¿no? La electromiografía, algunas imágenes y la presencia de anticuerpos, ¿no? Y lógicamente la sumación de todo esto nos va a definir el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles enzimas son las más principales? Ahí el CPK
la aldosa, deshidrogenasa láctica y el TGO, ¿no? Entonces, si tenemos un caso de una enfermedad, una miopatía inflamatoria, tiene que estar elevado de todas maneras. Aunque hay algunas veces que vamos a encontrar, depende de la etapa evolutiva, lo vamos a encontrar normal, ¿no? Pero en la fase activa, definitivamente muy elevado. Entonces hay que correlacionarla con la actividad del paciente, el de la enfermedad, ¿no? Pero sin embargo hay otros, hay que descartar otras posibilidades de que se puedan elevar el CPK o las transaminasas, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejercicio excesivo ya, ¿no? Puede también elevarse todo, ¿no? Y algunos medicamentos que también están incluidos dentro de esta enfermedad, por ejemplo, el uso de la estatina también me puede elevar mucho, la colchicina, el alcohol, ¿no? Me puede elevar. La electromiografía es sensible, pero no es específica, fíjense, ¿no? O sea, todo nos va a ayudar, ¿no? La clínica definitivamente es un punto muy referencial muy importante, ¿no? Pero la electromiografía en todos estos casos es similar, ¿no? Hay potenciales de fibrilación, descargas repetitivas complejas, ondas agudas y positivas, potencial de unidad motora de baja amplitud y corta duración, ¿no? Entonces, todas son similares. Pero la patología en la cual tenemos por la presencia de miopatía por cuerpo de inclusión, está asociado a una neuropatía axonal, ¿no? Eso sí es un poquito diferente. La biopsia, pues, es el... Sí. Un cruce ha habido, ¿qué pasó? Bueno, entonces tenemos el diagnóstico. El diagnóstico es ante todo por la biopsia muscular, ¿no? Pero ojo, hay pacientes que tienen biopsia normal, depende de la etapa evolutiva de la enfermedad, en qué momento, ¿no? Pero también es importante una buena muestra, ¿no? Como muchas veces nos dice el patólogo, ¿no? O sea, la muestra se hace usualmente a nivel de deltoides, ¿no? Con, o sea, músculos bastante grandes, o sea, se hace una buena fibra también muscular, se trata de buscar, y que esté la fibra bien estirada, ¿no? Porque si también le sacamos un pedacito, no es que sacamos el músculo en sí todo, ¿no? Pero una buena porción, una buena fibra, e inclusive bien estiradita, a veces con alfileres en el entorno, que la fibra no sea pues muy manipulada. Y esto de alguna manera el anatomopatológico tendrá mayor visibilidad de las características que tenga la presencia de algunas manifestaciones de la patología, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar es degeneración de fibras musculares, zonas de necrosis, proliferación celular inflamatoria, ante todo de linfocitos. En la polimiositis lo que vamos a tener sí es la predominancia de linfocitos TCD8, ¿no? En fibras no necróticas, y en la dermatomiositis la de que vamos a ver con más con mayor frecuencia es la presencia de linfocitos T, CD4, ¿no? Y linfocitos B en las áreas perivasculares. Definitivamente tiene que haber pues zonas inflamatorias importantes, ¿no? Atrofia perifascicular y también presencia de depósitos inmunocomplejos capilares en la dermatomiositis, ¿no? En la miositis por cuerpo de inclusión son similares a la polimiositis, pero acá la diferencia es que tiene vacuolas ribeteadas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a demostrar la anatomía patológica.
La resonancia magnética sí nos ayuda, ¿no? Ante todo, para ver el daño crónico, ¿no? A nivel inflamatorio que se puede ver, los daños de actividad o daños de cronicidad. Y ante todo, en los miocitis por cuerpo de inclusión, vamos más afectada está relacionado con el comportamiento anterior, ¿no? Del músculo, ¿no? Entonces, es importante, sí, la resonancia magnética para ver el daño crónico ante todo, ¿no? Pero yo creo que la biopsia es mucho más importante que estos estudios, ¿no? Ante todo para ver el gran compromiso de incapacidad que pueda tener, ¿no? Como habíamos mencionado, hay anticuerpos específicos, ¿no? De la miocitis y la miocitis asociados a autoanticuerpos, ¿no? Eh, Tenemos una variedad enorme y cada uno relacionado a alguna patología, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, pero sí, los anticuerpos nos va a ayudar a definir nuestro diagnóstico más preciso, ¿no? Y vamos a ver algunos anticuerpos y la asociación, lógicamente, con algunas enfermedades más típicas, más importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, el anti-CN1A está relacionado a anticuerpos por la presencia de miocitis por cuerpos de inclusión, ¿no? En la presencia de la MDA5 relacionados con la dermatomiositis, ¿no? Con presencia de ulceraciones, ¿no? El anti-MIA2, ¿no? También con dermatomiositis, como habíamos mencionado también en las anteriores. Entonces, es muy importante los anticuerpos específicos, ¿no? Y la determinación para nuestros diagnósticos, ¿no? A estos anticuerpos específicos miocitis se denominan MSA, ¿no? Y tenemos también anticuerpos asociados a miocitis, en la cual se denominan a este grupo de anticuerpos el MAA, porque, por ejemplo, el anti-PMSCL no solo se va a ver en polimiositis, también en dermatomiositis, o sea, son, no son tan específicos, ¿no? Pero se están relacionados a todos los procesos, casi a todos los procesos inflamatorios a nivel muscular, ¿no? Hay otros que tenemos también otros anticuerpos en miocitis de overlap, ¿no? Y ahí uno de los principales tenemos el anti-Jo, ¿no? Y que está asociado a dermatomiositis, ¿no? Y también al síndrome de Raynaud, ¿no? Entonces, si sospechamos de la posibilidad de una dermatomiositis con todas las manifestaciones clínicas, el anti-Jo está relacionada a miocitis de overlap y también con manifestaciones de fenómeno de Raynaud. Bueno, acá hay lo que se quiere demostrar acá, bueno, es que la clínica, como vemos, casi la mayoría es similar, ¿no? Excepto la de la de cuerpos de inclusión, ¿no? En la cual es diferente, ¿no? No es una debilidad proximal simétrica, ¿no? Ahí es proximal y distal en ambas, ¿no?
En casi todas hay una elevación del CPK, ¿no? En la dermatomiositis se encuentra muy elevada, como por la miositis por eh, eh, la IMNM, en la cual vamos a encontrar también muy elevada por arriba de 50, pero estos valores, eso es lo que da más resaltancia al diagnóstico, ¿no? Que está por arriba de 50, 10 a 50, por arriba de lo normal, ¿no? Mayor al... La biopsia puede ser algo similar, pero sí los anticuerpos, como lo mencioné, ¿no? Cada uno tiene anticuerpos específicos, ¿no? Y la resonancia, como les digo, también ayuda, pero no es que define el diagnóstico preciso, ¿no? Yo creo que los anticuerpos y la clínica son los más específicos y también, lógicamente, la biopsia muscular, ¿no? Algunas características, en algunas que difieren del otro, ¿no? Tenemos acá los criterios de clasificación de Bohan y Peter. Bohan y Peter. Bueno, estos eran la clásica y hasta ahora está todavía vigente, ¿no? Pero como les digo, está un poco la polimiositis en una fase de retroceso, ¿no? Porque antes se tomaba todo el grupo como si fuera polimiositis, entonces cada vez se ha ido subdividiendo, ¿no? Teniendo una identidad propia, y la polimiositis cada vez está siendo eh, más pequeña, ¿no? Entonces, y una base fundamental para el diagnóstico eran los criterios de clasificación de Buchheim, que no son tan específicas como ya hemos dicho en esta teoría, ¿no? Pero para nosotros, por ejemplo, en la época mía, que hace muchos años, esto era para mí mis diagnósticos y precisos, ¿no? Y ahora sí se está modificando mucho, ¿no? Con respecto. Entonces, ¿qué criterios se buscaba para la polimiositis, ¿no? Debilidad muscular proximal y simétrica. ¿Y lo hay en todos? Sí, lo hay, ¿no? Puede producir durante semanas o meses, puede haber disfagia o puede haber también debilidad diafragmática también, pero es muscular proximal simétrica. Elevación de las enzimas del músculo estriado esquelético, ¿no? Le hemos mencionado que todas la tienen, ¿no? La CPK, la TGO, ¿no? TGP y la desfogenasa láctica, ¿no? El resultado anormales de la electromiografía, ¿no? Que ya es polifático, pequeños, cortos potenciales de unidad motora, que ya lo habían, potenciales de fibrilación, ¿no? Entonces, si tenía todas estas características, efectivamente lo encontramos. Anormalidades de la biopsia, ya en la cual hay necrosis o infiltrados mononucleares, polimorfos nucleares a nivel intersticio, entonces sí tenía que encontrarse. Y 5, la erupción típica de dermatomiositis, ¿no? El heliotropo y los signos de Gotha. Entonces, estos son los 5 criterios que se asumían para el diagnóstico de poli y dermatomiositis, ¿no? Entonces, polimiositis, definitivo, cuando se tenía los 4 primeros criterios, ¿no? Debilidad, elevación, nivel de enzima, pero como ven, también las otras enfermedades se elevan todo eso, pero estos eran los criterios que se asumían, ¿no? Que tenían todo, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4 lo tenían, es definitivo. Probable cuando solo tenían 3 de los primeros, ya sea 1, 2, 3, o de repente 1, 2, 4, ¿no? Pero tenían 3, probable. Posible si solo tenían 2 de los 4 primeros criterios, ¿no? Polimiositis. Entonces ahí quedaba nuestra posición diagnóstica, ¿no? En caso de dermatomiositis definitiva, es la que tenía el 5, erupción típica, ¿no? Más 3 de los criterios que se tenían de los 5, ¿no? Excluyendo lógicamente la erupción física, porque era importantísima que lo tuviera, ¿no? Como desde el inicio, ¿no? Entonces,
es definitivo. Probable es si tenía el criterio 5 más 2 criterios. Y posible si tenía la erupción típica de dermatomiositis y más un criterio de cualquiera de los anteriores, ¿no? Entonces, estos criterios de Bogan-Peter, bueno, sí se tomaban como punto referencial. Hasta ahora lo asumimos, pero cada vez ha tomado menos vigencia, ¿no? Bueno, entonces el tratamiento. El tratamiento básicamente es el uso de corticoides, ¿no? El corticoide puede darse 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? No más de 100 miligramos, 4 o 6 semanas, y bajarla en forma gradual o en forma alternante, ¿no? Por día, ¿no? Nunca se debe dar por mucho tiempo el uso de corticoides, porque también produce mialgias increíblemente, o psicosis por corticoides, o las manifestaciones de Cushing, osteoporosis, es decir, es una serie de complicaciones, efectos colaterales. Tenemos, en caso de pacientes que tienen muchas manifestaciones, debilidad o muy severas las manifestaciones, se puede dar glucocorticoides en dosis de pulsos de 1000 miligramos al día por 3 a 5 días, y después se baja, ¿no?, a una terapia vía oral de corticoides. Tenemos el otro grupo de agentes ahorradores de glucocorticoides, ¿no? Tenemos el uso de acetoprina, metotrexate, micofenolato, ciclosporina, en asociación con otras enfermedades de overlap también, ¿no? Ahí se puede usar algunas de estas medicaciones que disminuyen la dosis de glucocorticoide de sostenimiento, de mantenimiento, ¿no? Y tenemos cuando los glucocorticoides no fue suficiente, o sea, el paciente no se controló. Ahí tenemos las inmunoglobulinas, ¿no?, que se pueden dar en 2 o 5 días consecutivos. El problema es que son sumamente caras, ¿no? Y sí, su efecto sí es muy bueno, pero es casi imposible, ¿no?, para nuestro grupo de pacientes. Pero esto vamos a usarlo en un grupo muy pequeño, ya que la mayoría con el uso de glucocorticoides, ¿no?, ya sea vía oral o el uso de ahorradores de glucocorticoides, se controla la enfermedad. Pero si el paciente ya no mejora ni con glucocorticoides ni inmunoglobulina, ya se comenzará con el uso de anticuerpos antimonoclonales, como por ejemplo el uso de rituximab, ¿no? Entonces, ya es una terapia en la cual ya no hay respuesta a lo anterior. La única que no hace efecto y que no se aplica la mayoría de estos medicamentos es en la anticuerpo miositis por anticuerpo de inclusión, ¿no? Por cuerpos de inclusión, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Acá esquematizamos. Glucocorticoides, al inicio, si es muy severo, se puede dar prednisona o metilprednisolona en terapia de pulso. Reducción de los glucocorticoides, y después vamos a comenzar con ahorradores de corticoides, ¿no?, para no, pues, darle en forma tan prolongada y controlar la enfermedad. Puede ser, ya les mencioné, acetoprina, metotrexate, micofenolato o ciclosporina, ¿no? Acá han puesto 2, pero sí podemos dar para disminuir. Y finalmente, lógicamente, las inmunoglobulinas y los anticuerpos monoclonales como el rituximab, ¿no? Entonces, lo que va a hacer las inmunoglobulinas es bloquear los receptores FG de los monocitos, y por lo tanto no la activación de la enfermedad, ¿no? Suprime todo el proceso inflamatorio, ¿no?
Entonces, esta es la base y el esquema del tratamiento. Bueno, acá ya tenemos un algoritmo dependiente de la enfermedad, pero como le dije, la base principal es más o menos el uso de glucocorticoides, ¿no? Ahorradores de glucocorticoides y el uso de anticuerpos monoclonales al final, ¿no? Y no olvidar la terapia física, ¿no? Porque todo hemos hablado de tratamiento y terapia física es fundamental ante todo en los pacientes que tienen miopatía de cuerpos de inclusión, ¿no? De cuerpos de inclusión, porque estos no hacen bueno, terapia experimental, se comienzan una serie de, pero lamentablemente no, su efecto no es a lo convencional que habíamos hecho. Entonces ahí hay que hacer una terapia de fortalecimiento muscular, incrementar el tono muscular, recuperar el rango muscular, ¿no? Y eso se hace mediante la terapia física, ¿no? Muy bien. Bueno, este es el último diapositivo. Bueno, y veo que de alguna manera quede bien claro, ¿no? Que es muy importante de estas enfermedades sí confirmar el diagnóstico, ¿no? Y con lo que tenemos ahorita en nuestro medio, ¿no? Pero es fundamental la electromiografía, ¿no? Fundamental la presencia de la anatomía patológica y el pedir, sí, de todas maneras, los anticuerpos específicos para cada enfermedad, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, muy bien, chicos. Ya, ¿no? ¿Me escuchan, perdón? Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, no sé si habrá, pero bueno, ya no los veré porque ya terminamos nuestra teoría. Bueno, deseándole feliz Navidad.